Muy buenas noches, bienvenidos al grupo editorial Words and Books. Es para nosotros un verdadero honor compartir una noche, un día y estar en sus casas, en sus oficinas, en su transporte, con una nueva y maravillosa narración. Para mí siempre ha sido sentarme en el estudio, tomar el micrófono, tomar el libro o leer el texto, sentirlo, cómo vibra, cómo late en mis pies, y me transporto inmediatamente a ese lugar mágico, a esa finca en las afueras de la ciudad, en una noche estrellada, mientras todos estamos reunidos al calor del fuego, y la historia que estamos narrando lentamente a través de nuestros ojos, de nuestros sentidos, vamos adentrándonos en esa nueva realidad que nos propone el cuento, el mito, la leyenda, el texto que tenemos y que estamos narrando. Gracias por estar en nuestro canal y bienvenidos. Continuamos con el gran maestro Bujamil Kraval, con una soledad demasiado ruidosa, en el capítulo 3. Hace 35 años que prenso papel viejo, y si tuviera que volver a elegir un trabajo, haría exactamente el mismo que hago ahora. Pero cada 3 meses aproximadamente mi trabajo empieza a disgustarme. El sótano me da asco. Los sermones y las quejas y las injurias de mi jefe me retumban en los oídos y me abruman hasta el punto de que mi cueva apesta como un infierno. No puedo soportar aquel montón de vieja papelería que crece más y más, desde el fondo del sótano hasta el techo del patio. Y por si fuera poco, no está seco, sino húmedo y podrido. Empieza a fermentar y a esparcir una peste tal que, en comparación, el estiércol exhala un perfume delicioso. Entonces tengo que salir a tomar el aire. Tengo que huir de la máquina. Pero yo no salgo. Después de tanto tiempo, ya no soporto el aire fresco. En la calle me ahogo y toso y gargajeo sin parar como si me tragara el humo de un habano. Mientras mi jefe echa chispas y me amenaza y me implora con las manos juntas, yo salgo de mi subsuelo para dirigirme a otros sótanos. Con lo que disfruto más es visitando a los chicos de las calderas, personas cultas sin excepción, con educación universitaria, atados a su trabajo como un perro a su caseta, que aprovechan los ratos muertos para escribir la historia de su época, basada en investigaciones sociológicas. En su sótano he aprendido que una cuarta parte del mundo, la nuestra, se está despoblando, que hoy en día se obliga a los obreros de los bajos fondos a estudiar una carrera, mientras que a los especialistas con títulos superiores se les condena a ejercer de obreros. Mis mejores amigos son los que limpian las cloacas, 2 académicos que aprovechan los conocimientos de su trabajo para escribir un libro sobre las cloacas y las alcantarillas de Praga. Ellos me han contado que los excrementos que fluyen hacia las depuradoras de Podbaba son diferentes los domingos y los lunes, que cada día laboral tiene su idiosincrasia y que estudiando la porquería se puede llegar a establecer un gráfico que define el flujo de los excrementos. Y según la cantidad de preservativos se puede precisar en qué barrios de Praga la gente es más activa sexualmente y en cuáles lo es menos. Pero lo que más me impresionó de todo eso fue el informe académico sobre la guerra entre las ratas sellardas y las ratas de alcantarilla. Se ve que se enfrentaron exactamente como hacen los hombres y el combate acabó con la abrumadora victoria de las ratas de alcantarilla. Pero éstas se dividieron enseguida en 2 clanes, en 2 grupos organizados, de modo que ahora en todas las cloacas del subsuelo de Praga
se está llevando a cabo una terrible lucha a muerte, una gran guerra entre dos clanes de ratas de alcantarilla, que habrá de decidir cuál de ellos tiene derecho a todos los residuos y a todos los excrementos que fluyen por las alcantarillas hacia Podbaba. Y he aprendido de mis amigos limpiadores de cloacas universitarios que tan pronto como finalice dicha guerra, la potencia victoriosa se volverá a dividir en dos campos, según las leyes de la dialéctica, al igual que se fraccionan los gases y los metales y todo lo que de vivo hay en el mundo, para seguir el movimiento vital por la vía de la lucha y alcanzar la armonía por medio del equilibrio de contrarios. Por eso el mundo en su conjunto nunca anda cojo. Entonces comprendí la exactitud de las palabras de Rimbaud. A propósito de que la lucha del espíritu es tan terrible como cualquier guerra, comprendí las consecuencias de la dura frase de Cristo: no he venido a traer la paz, sino la espada. En esas visitas a los subsuelos, a las cloacas, a las alcantarillas, a las depuradoras, encuentro siempre la calma. Ilustrado a pesar de mí mismo, tiemblo y me quedo boquiabierto cuando Hegel me enseña que la única cosa aterradora es lo fosilizado, rígido y moribundo, y en cambio, la única cosa satisfactoria es cuando un individuo, o mejor dicho, toda la sociedad, consiguen rejuvenecerse en la lucha, conquistar su derecho a una nueva vida. Vuelvo a mi cueva por las calles de Praga con los ojos como rayos X, y a través del pavimento transparente veo estados mayores de ratas haciendo maniobrar sus regimientos de guerreros, generales que por radio dan órdenes de reforzar el combate en este o aquel frente. Ando y bajo mis zapatos castañetean los dientes puntiagudos de las ratas. Camino pensando en la melancolía de este mundo que no se acaba de construir jamás. Piso albañales y levanto los ojos llenos de lágrimas para ver lo que no había visto nunca, lo que no había reparado nunca. Las fachadas, los portales de las casas de pisos y de los edificios públicos ofrecen un espejo a mis sueños, a los anhelos de Hegel y Goethe. Reflejan la Grecia que todos llevamos dentro, la belleza helénica, meta y modelo. Veo columnatas dóricas con sus triglifos y sus cornisas, frisos y volutas jónicas, capiteles corintios adornados con hojas de acanto, vestíbulos de templos, cariátides, balaustradas griegas incluso en los techos de las casas praguesas entre las que camino. Vuelvo a encontrar la Grecia antigua en los barrios periféricos de Praga, en las fachadas de las casas comunes y en las puertas y las ventanas adornadas con mujeres y hombres desnudos, y hojas y plantas de una flora exótica. Deambulando, recuerdo que un calderero con educación universitaria me ha contado que Europa Oriental no empieza en las puertas de Praga, sino allí donde comenzamos a echar en falta las estaciones de tren modernistas de la época del Imperio Austrohúngaro, en Galicia, en el límite extremo de los tímpanos griegos, y me ha dicho que si el espíritu griego pervive aún en Praga, no solo en las fachadas de las casas, sino sobre todo en las mentes de sus habitantes, es gracias a los liceos clásicos que existieron antes de la Segunda Gran Guerra, que nutrieron con Grecia y Roma a millones de cerebros checos. Y mientras en las cloacas del capitán de Bohemia dos clanes de ratas se aniquilan en una guerra aparentemente absurda, en las cuevas trabajan los ángeles caídos, las personas cultas, los vencidos en un combate en el que nunca lucharon, e incluso allí, en esas cavernas, siguen perfeccionando la definición del mundo. Y cuando regreso a mi subterráneo, la bienvenida de mis ratoncitos me hace recordar algo. En el suelo del montacargas hay una tapa que da a las alcantarillas. Bajo y me animo a abrirlas para escuchar arrodillado el chapoteo de las aguas. Percibo las melodías de los lavados, la canción de las aguas cubiertas de burbujas de jabón que emanan de los lavamanos y de las bañeras. Una sinfonía que me recuerda las olas del mar que llegan y se van. Pero cuando presto oídos, oigo claramente el alarido de las ratas, el sonido de la carne roída, los aullidos y los gritos de victoria,
el chapoteo de los cuerpos que luchan dentro del agua, toda clase de sonidos que provienen de una lejanía indefinible. Pero yo ya sé que al abrir la tapa o la reja de cualquier alcantarilla y al bajar al fondo, en todas partes he de oír ese mismo fragor bélico, el último combate de las ratas, la supuesta última guerra que se acaba con grandes aleluyas, la guerra que volverá a iniciarse tan pronto como aparezca un nuevo motivo. Cierro la tapa, enriquecido por un descubrimiento, y de una vez, ante mi prensa, pienso en los duros combates de las cloacas. Me doy cuenta de que el cielo de las ratas no es humano. En consecuencia, yo tampoco soy humano. Yo tampoco tengo la posibilidad de ser humano. Yo, que hace 35 años que empaqueto papel viejo y de alguna manera me parezco a las ratas. Yo, que hace 35 años que vivo exclusivamente en las cuevas y odio bañarme, aunque hay un cuarto de baño aquí mismo, al lado de la oficina del jefe. Si me bañase todo entero, me pondría enfermo. Tengo que cuidarme mucho en cuanto a la higiene, ya que trabajo sin guantes. Solo me puedo lavar las manos una vez al día, por la noche, porque si me las lavase más a menudo, se me resquebrajarían los dedos. Ya me conozco. Así que las escasas veces en que me acomete el anhelo del ideal griego de la belleza, me lavo un pie, y a lo mejor incluso el cuello. Al cabo de una semana, me lavo otro pie y un brazo, y en las fiestas religiosas más importantes, me paso agua incluso en el pecho y por las piernas. Pero entonces me tomo una aspirina, porque ya sé por adelantado que lo pagaré, que cogeré alergia al polen, aunque la calle esté cubierta de nieve. Sí, me lo conozco de sobra. Así pues, sosegado y tranquilo, trabajo con mi prensa, introduciendo en el corazón de cada bala el libro abierto de un filósofo clásico. Y es que me he serenado pasear por Praga esta mañana. Me ha sosegado el hecho de que yo no soy el único, que millares de personas como yo trabajan en la Praga subterránea, en las cuevas y los subsuelos, y miles de ideas vivas y vivificantes me pasan por la cabeza. Me he apaciguado tanto que trabajo con mayor afán que ayer. Trabajo maquinalmente y eso me permite volver en pensamientos a mi juventud, cuando cada sábado me planchaba los pantalones y me lustraba los zapatos, mimándolos. Me limpiaba incluso la suela porque los jóvenes son amantes de la limpieza. Se preocupan de la imagen mental que tienen de sí mismos y esta imagen se puede mejorar con unos toques de plancha ardiendo que vuela en el aire hasta hacer saltar chispas. De modo que pongo el pantalón sobre la tabla para repasar la raya quebrada en las rodillas. Cubro el pantalón con un trapo que previamente he rociado con agua. La mejor manera de mojar el trapo es escupiendo una bocanada de agua. Entonces plancho con mucho cuidado sobre todo la pierna derecha, que está siempre un poco castigada de tanto arrodillarme sobre ella cuando juego a bolos, y es que cada vez que tengo que tirar la bola, toco el suelo con la rodilla. Después, al retirar el trapo humeante, me intranquilizo. ¿Qué? ¿Cómo me ha salido la raya? Entonces me lo pongo, y como cada sábado salgo a la plaza. Al llegar al montón de troncos que hay delante de la fonda del valle me doy la vuelta y veo a mi madre que, como siempre, me sigue con la vista para comprobar si lo tengo todo bien puesto, si estoy elegante. Anochece en la sala de baile. Espero a Maruja. La veo entrar y las largas cintas de colores que le adornan el cabello flotan detrás de ella. Los músicos no cesan de tocar y yo vengo a bailar con Maruja. Bailamos y el mundo alrededor nuestro rueda como los caballitos de feria. Busco de reojo un lugar entre la muchedumbre a donde volar con Maruja al ritmo de la polca. En el remolino del baile las cintas de Maruja adoptan una posición horizontal. Cuando bailo lentamente, caen y cuando vuelvo a dispararme a toda marcha, flotan de nuevo en el aire. De vez en cuando tocan mis dedos que abrazan la mano de Maruja con su pañuelito blanco bordado. Por primera vez le digo a Maruja que la quiero. Ella me susurra al oído que me quiere desde que íbamos al colegio. Se aprieta contra mí, me abraza fuerte. Nos sentimos tan cerca el uno del otro como no lo hemos sentido nunca.
Maruja me pide que baile con ella cuando sea el turno de las señoritas, y yo exclamo, ¡sí! Pero tan pronto como empieza el turno de las señoritas, Maruja palidece y me dice que vuelve enseguida, que es solo un momentito. Vuelve con las manos frías y continuamos bailando con un buen arranque para que todo el mundo vea que somos bailarines de primera y que formamos una pareja estupenda. Y cuando la polca llega a su punto más vertiginoso y las cintas de la trenza color de paja de Maruja flotan en el aire, veo sorprendido que todo el mundo deja de bailar, se apartan de nosotros con asco, nos rodean formando un círculo. Pero no es la admiración sino algo terrible lo que les ha centrifugado allí. Ni yo ni Maruja acertamos a saber de qué se trata, pero ya llega su madre, rápidamente coge a Maruja de la mano y aterrada se la lleva fuera de la sala. Nunca más puso los pies allí, ni yo volví a ver a Maruja, hasta el cabo de unos años, y desde entonces la gente se refiere a ella como Mari, la cagona. Lo que pasó es que Maruja, de tan emocionada como estaba del turno de las señoritas y de tanto como la conmovieron mis palabras de amor, se retiró un rato a la letrina de la fonda donde la pirámide de excrementos llegaba casi hasta el agujero, de modo que se manchó sus cintas multicolores. De vuelta a la sala iluminada, en el remolino del baile, sus cintas salpicaron y embadurnaron a todos los que bailaban cerca de ella. Prenso papel viejo. El botón verde hace que el cilindro se desplace hacia aquí, el rojo hacia allá, aquí, allá, va y viene. Ese es el movimiento fundamental del mundo, como los pistones helicoidales, como un círculo que no tiene más remedio que volver al punto de partida, sin poder retener la gloria. Maruja tuvo que soportar la vergüenza que no había causado, y es que lo que le había pasado era humano. Goethe se lo habría perdonado a su Ulrich, Schelling a su Carolina. Solo Leibniz, seguramente, no habría indultado el episodio de las cintas a su amante real Carlota Sofía, ni el sensible Holderlin a la señora Gontard. 5 años más tarde, fui en busca de Maruja. Por culpa de las cintas manchadas, toda su familia se marchó lejos, muy lejos, a Moravia. Le pedí disculpas. Yo siempre me siento culpable de todo, de todas las cosas que pasan y de todas las desgracias que leo en los periódicos. Maruja me perdonó. Yo la invité a salir conmigo de excursión porque acababa de ganar 5.000 coronas en la lotería y a mí el dinero no me gusta, y por no verme obligado a liarme con libretas de ahorro, lo quería perder de vista cuanto antes. Maruja y yo nos fuimos a la montaña, al Hotel Renner del Monte Dorado. Elegí un hotel de los más caros para poder deshacerme deprisa del dinero y de las preocupaciones. Todos los hombres me envidiaban por estar con Maruja. Cada noche competían para ver quién me la podía quitar. Quien más suspiraba por ella era el industrial Ginat. Yo era feliz porque el dinero se iba disipando. Teníamos todo lo que se nos pasaba por la cabeza. Maruja esquiaba cada día. Estábamos a últimos de febrero. El sol era fuerte y Maruja tenía la cara morena. Como todos los demás, esquiaba por la pendiente relumbrante en camisa sin mangas y escotada, siempre rodeada de un enjambre de señores, mientras yo estaba sentado en la hamaca sorbiendo mi coñac. Y siempre antes de comer la terraza delante del hotel se llenaba de esquiadores. Los señores tomaban el sol, había 50 hamacas y sillas y 30 mesitas donde se servían licores y aperitivos tonificantes. Maruja aprovechaba para esquiar hasta el último momento. No llegaba al hotel hasta la hora de comer, y el último día no, el penúltimo, el quinto, cuando ya solo me quedaban 500 coronas, estaba sentado entre los clientes del hotel y veo a Maruja, que baja esquiando la pendiente del Monte Dorado, morena y bellísima. Con el industrial Ginat brindamos por mis 4.000 coronas dilapidadas en 4 días. Ginat cree que yo también soy dueño de una fábrica. Entonces veo que Maruja se esconde tras un pequeño grupo de pinos y abetos, pero al cabo de un ratito sale y rápidamente se desliza hacia el hotel. Pasa delante de la larga fila de clientes del hotel para buscar un asiento, pero con ese sol espléndido todas las hamacas están ocupadas y los camareros tienen que sacar sillas de dentro.
Mi Maruja pasa delante de todo el mundo, igual que cada día desfila delante de las filas de esquiadores tumbados al sol. Es verdad, el señor Jinnah tiene toda la razón. Hoy Maruja está como un tren, como para comérsela a besos. ¿Pero qué ocurre? Justo ahora acaba de pasar por delante de los primeros amantes del sol, pero las mujeres se giran, la miran riendo a mandíbula batiente. Sí, las mujeres se retuercen y se mueren de risa, mientras que los hombres se desploman en las hamacas tapándose las caras con el periódico. Prefieren fingir un desvanecimiento o estar deslumbrados por el sol. Y cuando Maruja pasa por mi lado, veo que uno de sus esquís, detrás de la bota, hay una enorme cagada, una cagada monumental, como un pisapapeles, como dice Jarlath en un bello poema. Entonces me di cuenta de que aquel era el segundo capítulo de la vida de mi Maruja, a quien le había sido predestinado sostener la deshonra sin conocer nunca la gloria. Y el industrial Jinnah, al ver sobre el esquí el resultado de la necesidad que Maruja había hecho al amparo de un árbol al pie del Monte Dorado, perdió el conocimiento, y todavía por la tarde parecía más bien desvalido, mientras el rubor se dibujaba por toda la cara de Maruja, hasta las raíces del cabello. El cielo no es humano, y el hombre que piensa tampoco lo es. No puede serlo de ninguna manera, y yo prenso, un paquete tras otro, en el corazón de cada uno pongo un libro abierto por la página donde el texto es más bonito. Trabajo con una prensa, pero mis pensamientos están con Maruja, con quien aquella noche derrochamos el último dinero en champán. Pero ni el champán ni el coñac fueron capaces de transformarla ni de convertir aquel momento en que, esplendorosa, se presentó en sociedad con la cagada sobre el esquí, en una imagen que, deslizándose sobre los esquíes, se alejase de ella, y después de haber pasado toda la noche suplicándole que me disculpase por lo ocurrido, al día siguiente por la mañana se marchó del Hotel René sin haberme perdonado, orgullosa y altiva, cumpliendo así las palabras de Lao Tse: conocer la propia deshonra y sostener la propia gloria. Un ser así es un ejemplo para el mundo. Abro el libro canónico de las virtudes, encuentro la página correspondiente y como un sacerdote coloco el libro abierto sobre el altar de los sacrificios, en el corazón mismo de la máquina, entre papeles sucios de panadería y sacos de cemento. Pulso el botón verde, toda aquella porquería se pone en movimiento y yo me quedo contemplando las mandíbulas de mi prensa que se juntan como manos en una oración desesperada por una lejana asociación de ideas. El hecho de prensar el libro canónico de las virtudes me ha recordado un pedazo de la vida de Maruja, la belleza de mi juventud. Como música de fondo, en los abismos de las alcantarillas resuenan las aguas residuales en las que dos clanes de ratas luchan a muerte. Qué día más espléndido el de hoy. Capítulo 4. Una tarde trajeron del matadero un camión lleno de papeles y cartones manchados de sangre, cajas abarrotadas de papel que exhalaba un olor empalagoso que me daba náuseas, y quedé que parecía el delantal de un carnicero. Para vengarme introduje en la primera bala bien abierta el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, en la segunda Don Carlos de Schiller, y en la tercera, para que la palabra se hiciera carne sangrienta, ese homo de Nietzsche. Aquella tarde me vi condenado a trabajar en medio de un enjambre de moscas grandes, terribles, repugnantes, regalo de los carniceros, que volaban zumbando furiosamente y me golpeaban la cara como una lluvia de granizo. Cuando me tomaba la cuarta jarra de cerveza, apareció a mi lado un joven inefable y yo supe inmediatamente que era Jesucristo en persona. A su lado había un anciano con la cara rugosa y también le reconocí. Solo podía ser Lao Tse. Estaban de pie, quietos, uno al lado del otro, para que yo pudiera comparar el anciano con el joven, y a su alrededor volaban millares de moscas verdosas que atravesaban el aire dibujando miles de líneas curvadas. Volaban enloquecidas de aquí para allá, al sonido metálico de sus cuerpos, y de sus alas tejían un gran cuadro vivo de curvas móviles, manchas y motas que hacían pensar en las inmensas pinturas de Jackson Pollock. Aquellas dos figuras no me sorprendieron en absoluto, porque mis abuelos y bisabuelos,
A quienes también les gustaba empinar el codo, a veces tenían visiones. Se les aparecían seres salidos de los cuentos de hadas. Mi abuelo vagabundo tropezaba con ninfas de agua. Su padre, en el patio de la cervecería de Litobel, veía duendes y genios y hadas. En cambio yo, que soy culto a pesar de mí mismo, echado en la cama debajo del baldaquín de 2 toneladas, veo Schelling y Hegel nacidos el mismo día y el mismo año. Un día vino cabalgando hasta mi cama Erasmo de Rotterdam en persona para preguntarme cómo se llegaba al mar. Por eso no puede extrañarme en absoluto que esa tarde viniesen a visitarme a mi sótano 2 hombres a los que quiero mucho. Cuando los tuve de pie delante de mí, uno al lado del otro, me di cuenta por primera vez de que la edad de cada uno era un factor muy importante para comprender a fondo su pensamiento. Las moscas ejecutaban sus danzas macabras acompañándolas con un zumbido demencial mientras yo, con la bata empapada de sangre, pulsaba ahora el botón verde hasta ahora el rojo, y veía a Jesús que trabajaba al pie de una montaña mientras que Lao Tse ya había llegado a la cima. Veía a un joven exaltado que quería cambiar el mundo y un anciano que con resignación paseaba la mirada a su alrededor, tejiendo su eternidad con el retorno al origen. Veía a Jesús que, con sus rezos, conjuraba la realidad para que ocurriese un milagro, mientras Lao Tse, en el libro del camino, se aferraba a las leyes de la naturaleza y adquiría con ello la docta ignorancia. Y yo no paraba de cargar abrazadas sangrientas papel impregnado de un rojo vivo. Tenía la cara salpicada de sangre y, al pulsar el botón verde, el cilindro de la prensa comprimía, junto con aquel papel repulsivo, las moscas, incapaces de abandonar las últimas migajas de carne. Moscas gigantescas, enloquecidas y embriagadas por el tufo de la carne. Se agrupaban en enjambres y formaban alrededor del vientre de la prensa densos matorrales de locura, de furia, al igual que los neutrones y los protones se arremolinan en el interior del átomo. Bebía más y más cerveza y no quitaba los ojos del joven Jesús, exaltado en medio de un grupo de chicos elegantes y hermosas chicas, mientras que Lao Tse, completamente solo, buscaba una tumba digna de él, y mientras la prensa comprimía el papel sangriento hasta gotear sangre, yo distinguía el éxtasis sublime de Jesucristo y el desinterés y el menosprecio de Lao Tse. Apoyado en mi prensa, inmerso en una profunda melancolía, Jesucristo, desbordante de fe, ordenaba a la montaña que se desplazase. Lao Tse colgaba encima de mi cueva la red de un intelecto incomprensible. Jesús era una espiral de optimismo, Lao Tse un círculo sin salida. Jesús se veía involucrado en situaciones dramáticas y conflictivas, Lao Tse, en su dulce meditación, reflexionaba sobre la imposibilidad de resolver el problema moral de los contrarios. El botón rojo, el cilindro de la prensa, embadurnado de sangre, volvía, y yo venga a cargar cajas y más cajas sangrientas, papeles con el hedor de la carne. Me quedaba la fuerza justa para hojear el libro de Friedrich Nietzsche, para encontrar las páginas que contaban su amistad cósmica con Richard Wagner, para sumergir el libro en la máquina como quien sumerge a un niño en la bañera, y luego, con ambas manos, esparcir la multitud de moscas azules y verdosas que azotaban mi cara sin cesar, como las delgadas ramas de un sauce en un vendaval. En el momento de pulsar el botón verde, a pasitos, bajaron por la escalera las faldas de 2 gitanas que de vez en cuando venían a visitarme, como 2 visiones. Siempre aparecían cuando menos las esperaba, cuando ya las daba por muertas, cuando ya creía que sus amantes las habían degollado. 2 gitanas jóvenes que recogían papel viejo, se lo cargaban en hatos enormes a la espalda, como las campesinas que, en otros tiempos, iban con hatos a recoger hierba al bosque. Las 2 gitanas erraban bamboleándose por las grandes avenidas llenas de animación, obligando a los peatones a apartarse, metiéndose en los portales de las casas y las puertas de las tiendas. Cuando las dos gitanas entraban en el pasillo de la casa donde trabajo,
Pasaban tan justo que por allí no pasaba ni una aguja. Una vez dentro se desplomaban, boca arriba, sobre las pilas de papel. Se aflojaban las correas, se desembarazaban de aquel dogal, de aquel yugo pesado. Arrastraban los hatos hasta la balanza. Se pasaban la mano por la frente empapada de sudor y vigilaban la aguja que solía señalar 30, 40, a veces hasta 50 kilos de cajas, cartones y toda especie de papelería que las tiendas y los almacenes tiran a la basura. Y cuando sentían añoranza o cuando estaban rendidas, y que conste que aquellas gitanas eran fuertes, vistas de lejos, parecía como si no llevaran hatos sino el vagón de un tranvía. Cuando estaban hartas de todo, bajaban a mi madriguera y se tiraban sobre los montones de papel seco, se subían la falda hasta el ombligo, sacaban cigarrillos y cerillas y así, con el vientre desnudo, fumaban, tragándose el humo con la misma avidez que si comieran chocolate. Rebosando de moscas, solté algo que pretendía ser una salutación. La gitana turquesa tenía unas piernas desnudas preciosas y un vientre desnudo precioso y una bonita mata de pelos le inflamaba el bajo vientre. Una mano le servía de almohada, la otra llevaba el cigarrillo a los labios para poder tragarse ávidamente el humo. Así solía descansar la gitana turquesa, toda ingenuidad, mientras la otra, la roja, se desplomó como una toalla tirada, sin hacer nada, rendida y exánime. Señalé mi cartera con un gesto. Solía traer unas rodanchas de salchichón y un panecillo para merendar, pero los días que bebía me volvía a llevar la merienda a casa porque no tenía ni pizca de hambre. Estaba agitado y temblaba de excitación y también estaba un poco borracho de la cerveza de todo el día. Las gitanas se levantaron como dos balancines de las pilas de papel con los cigarrillos en los labios para tener las manos libres. Se precipitaron a abrir mi cartera, desenvolvieron el embutido y lo separaron en dos mitades. Apagaron los cigarrillos con los tacones, histriónicamente, como si estuvieran chafando la cabeza de una víbora. Entonces se sentaron y antes que nada devoraron el salchichón y solo después atacaron el pan. Me encanta contemplarlas cuando comen pan. No lo muerden, sino que lo parten en trocitos, muy serias, llevándose luego los pedazos a la boca. Apoyadas la una en la otra, sacudían la cabeza, como dos caballos condenados a arrastrar el carro hasta el día en que los lleven al matadero. Cuando topo por la calle con estas gitanas que, con sus hatos a la espalda, se dirigen a un gran almacén, siempre las veo cogidas por la cintura, fumando y trotando, bamboleándose, como si bailasen una polca. Y no es que la vida de estas gitanas fuese moco de pavo. El papel alimentaba no solo a sus hijos, sino también a su macarra, que cada noche recogía todo su dinero. Cuanto más grande era el hato que llevaban, más dinero le sacaba. Su macarra era un gitano muy farolero, llevaba gafas doradas, bigote y el pelo con la raya en medio, y una máquina fotográfica en una correa colgada al hombro. Cada día fotografiaba a las gitanas, como fuera que las dos mujeres eran un pedazo de pan, se esforzaban por poner buena cara. El gitano les arreglaba la sonrisa y el pelo, y luego se apartaba para sacar la foto. Pero nunca tenía carrete en la máquina. Las gitanas nunca recibieron una foto, pero aún así se dejaban fotografiar haciendo castillos en el aire con las fotos que nunca habrían de llegar, como los creyentes viven de la esperanza del cielo y del paraíso. Un día las vi en Liven, delante de la taberna de Scholler, antes de llegar al puente, en el cruce. Un policía municipal gitano dirigía el tráfico. Con sus mangas blancas, el bastón a rayas y sus movimientos de bailarín, tenía un aire tan gracioso y al mismo tiempo tan distinguido que me paré a contemplar aquel espectáculo. Y de golpe me hirieron la vista los colores turquesa y rojo fuego. Mis dos gitanas, al otro lado de la calle, con los ojos como platos, admiraban a aquel gitano en medio del cruce, rodeadas de todo un gentío. Había niños, mujeres y hombres gitanos que, maravillados y llenos de orgullo, se comían con los ojos a aquel guardia municipal. Y cuando otro guardia vino a revelar al gitano, todo el grupo le rodeó para felicitarle. Mis gitanas cayeron de rodillas y con la falda turquesa y la roja lustraban las polvorientas botas de uniforme del gitano. Él sonreía con reserva, pero al final ya no podía esconder su satisfacción. Reía y besaba ceremoniosamente a todos los gitanos.
mientras la falda turquesa y la roja le pulían las botas. Mis gitanas acabaron su comilona, recogieron las migas y se la comieron. La falda turquesa se tendió sobre el papel. La gitana se la subió inocentemente hasta el ombligo, poniéndome su vientre delante de las narices, y me preguntó con seriedad: ¿Qué, abuelo? ¿Se anima? Le mostré mis manos llenas de sangre, hice un gesto de bajar las persianas y contesté: dejémoslo correr por hoy, me duelen las rodillas. La gitana se encogió de hombros, se bajó la falda y, tanto ella como la de la falda de color fuego, que mientras tanto se había sentado en un peldaño, clavaron en mí sus ojos desorbitados, sin parpadear. Luego se levantaron, restablecidas y reanimadas, cogieron los pañuelos para formar con ellos los hatos y se lanzaron escaleras arriba. Pero antes de desaparecer, con la cabeza entre las rodillas, como un metro plegable, me saludaron con sus voces roncas y se fueron volando hacia el pasillo. Entonces oí su inimitable paso de polka en el patio, camino del lugar donde les mandaba buscar papel su gitano, el de la máquina fotográfica al hombro, pequeño bigote, bien peinado y raya partiéndole el pelo, el cual les arreglaba los negocios por adelantado. Y yo dale que dale, trabajaba como un negro, con un garfio hacía caer cajas y papel sangriento, y cuando conseguí desatascar el agujero, oía todas las conversaciones como a través de un altavoz. Unos colectores se acercaron al agujero, yo los miraba desde abajo y los veía tan pequeños como las estatuas en el portal de una iglesia. Tan profundamente hundido estaba mi subsuelo con la prensa, la cual me recordaba el catafalco de Carlos IV, el padre de la patria, y de repente apareció en el agujero la cara morada de rabia de mi jefe, y sus manos, retorciéndose de desesperación, sus gritos llenos de odio y de malicia caían sobre mí. «Hunt, ¿qué hacían ahí esas dos brujas, ese par de arpías?» Y yo, como siempre, me asusté, caí sobre una rodilla, con una mano apoyada en la prensa y mirando hacia arriba. Nunca pude entender por qué mi jefe me tenía tanta manía, porque siempre me ponía esa cara de perro, como si la tuviera especialmente preparada para mí. Una cara vinagrada y llena de sufrimiento que me acusaba de tener yo la culpa de todas las desgracias. Me demostraba una y otra vez que yo era un hombre asqueroso y un empleado nefasto y el causante de todos los quebraderos de cabeza de un jefe tan noble como el mío. Me levanté del suelo, como en los tiempos bíblicos. Debieron de hacerlo los soldados al ver saltar la losa de la tumba que dejaba el camino libre a Jesucristo. Me levanté tan asustado como ellos. Me sacudí el polvo de las rodillas y continué trabajando, pero sin la misma seguridad de antes. Además, las moscas empezaron a atacarme con renovada fuerza. A lo mejor estaban enloquecidas porque se les acababa el papel sangriento, o yo qué sé. Tal vez era la corriente de aire que se había producido a causa del agujero en el techo. Ahora formaban a mi alrededor un espeso matorral, tan espeso como las zarzas de la frambuesa o de la mora. Al apartarlas con las manos, tenía la sensación de luchar con alambres de púas o con largas agujas. Y mientras yo trabajaba y durante todo el tiempo que las gitanas estuvieron conmigo, Jesús y Lao Tse estaban de pie junto a mi prensa y solo ahora, abandonado y condenado de nuevo a la soledad y al trabajo mecánico, rodeado y azotado por cordones de moscas gigantes, empecé a verlo claramente. Jesús era un campeón de tenis que acababa de ganar Wimbledon. Lao Tse, miserable, era como un comerciante que a pesar de sus riquezas parecía desposeído de todo. Vi la sangrienta materialidad de todas las cifras y de todos los símbolos de Jesús, mientras que Lao Tse, vestido con una mortaja, señalaba con el dedo una viga rústica. Vi que Jesús era un playboy y Lao Tse un soltero abandonado por las glándulas. Vi cómo Jesús alzaba imperativamente un brazo y con un gesto de prepotencia maldecía a sus enemigos, mientras que Lao Tse, resignado, dejaba caer sus brazos como si fueran las alas rotas de un cisne. Jesús es un romántico, Lao Tse un clásico. Jesús la marea alta, Lao Tse la marea baja. Jesús la primavera, Lao Tse el invierno. Jesús el amor contundente al prójimo, Lao Tse el sumum del vacío. Jesús es el progreso ad futurum. Lao Tse el regreso ad origem.
y pulso los botones verde y rojo una y otra vez después de haber metido en la prensa la última brazada de aquel papel nauseabundo y manchado de sangre que me habían traído los carniceros, llenando con él toda mi cueva, pero al mismo tiempo me habían traído de la mano a Jesús y Lao Tse. Abastecí el último paquete con la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant y, enloquecidas, las moscas se sentaron sobre los últimos pedazos de sangre casi seca, lamiéndola con tanta avidez que ni se daban cuenta de que el cilindro las apretaba y las chafaba y las desmenuzaba en una amalgama de gotas y de membranas. Até aquel paquete poblado de repugnancia y lo arrastré justo a los demás. Eran 15, perseguido por el resto de aquel enjambre de moscas lunáticas. En el ojo oscuro de las gotas de sangre brillaba una mosca de un verde o un azul metálico. Cada paquete estaba salpicado de moscas como si se tratase de un enorme muslo de ternera colgada en una carnicería de pueblo, en una bochornosa tarde de verano. Y al levantar la vista vi que Jesús y Lao Tse habían desaparecido, como la falda turquesa y el rojo fuego de mis gitanas habían volado por la escalera enjabelgada, y mi jarra se había quedado vacía. Así que, agarrándola, también yo renqué escaleras arriba, y 3 patas, mi soledad demasiado ruidosa me comenzaba a marear. Solo al llegar al aire fresco de la callejuela me incorporé, con la jarra vacía firmemente agarrada. El aire resplandecía y yo, deslumbrado, cerraba los ojos como si cada rayo de sol trajera consigo un poco de sal. Andaba despacio a lo largo de la vicaría, de la iglesia de la Santa Trinidad. Habían agujereado la acera y junto a la zanja había mis gitanas, la falda turquesa y la roja que estaban sentadas sobre una viga y charlaba con unos gitanos que excavaban la acera para colocar la tubería. El trabajo les ofrecía algo que hacer, así mataban el tiempo y se lo pasaban pipa. Me encantaba mirarlos, desnudos de cintura para arriba. Sus picos luchaban con la tierra dura y los adoquines, los devoraba con los ojos, medio hundidos en la tierra como si cavasen su propia tumba. Me conmovía verlos con sus mujeres y con sus hijos, a los que siempre tienen cerca. A menudo veo como una gitana con la falda remangada cava la zanja con un pico reluciente mientras un joven gitano tiene un niño pequeño en su regazo, juega con él y le acaricia, y de ese modo se llena de una especie de fuerza, no física sino anímica, y es que los gitanos son muy sensibles, son como las bellas vírgenes del sur de Bohemia que juegan con el niño Jesús. A veces me miran de un modo que me deja pasmado. Los gitanos tienen unos ojos increíbles, unos ojos grandes y sabios de una cultura hace tiempo olvidada. He oído decir que cuando nosotros aún corríamos con las hachas y nos atábamos un pedazo de piel a la cintura, en algún lugar del mundo los gitanos tenían un estado con una estructura social que ya había conocido 2 veces la decadencia. En cambio, los gitanos de Praga llevan aquí apenas 2 generaciones, y a esos gitanos les agrada ser en el lugar donde trabajan una pequeña hoguera con vigas que parten con el pico, un fuego ritual, un fuego nómada que chasquea vivaz como la risa de un niño, un fuego que es el símbolo de la eternidad anterior al pensamiento del hombre, un pequeño fuego gratuito como un don del cielo, un signo vivo del elemento que los peatones pasan de largo con indiferencia, un fuego que, en las zanjas excavadas en las calles de Praga, nace de la muerte de las vigas partidas con el pico, un fuego que calienta los ojos y el alma nómada, y cuando hace frío, también las manos. Pensaba en todas esas cosas mientras miraba cómo la camarera de la taberna Jusensky me llenaba la jarra con 4 vasos de medio litro. Vertió la espuma derramada en un vaso que me mandó haciéndolo resbalar sobre el mostrador para que me lo acabase, e inmediatamente se apartó de mí, seguramente porque ayer a la hora de pagar me saltó de la manga un ratoncito. Me acabé la cerveza y pensé que la camarera más bien se había apartado de mí porque tenía las manos manchadas de sangre seca, que sin duda me habré pasado por la cara, y me di cuenta de que tenía la frente salpicada con grandes moscas secas que había chafado con la mano. Meditabundo, volvía por la callejuela excavada. Las faldas turquesa y roja estaban allí al sol, pegadas a la pared de la iglesia de la Santa Trinidad. El gitano con la máquina fotográfica las cogió por las barbillas para girar un poco sus caras. Luego retrocedió y miró el visor. De nuevo invitó a aquellas 2 caras de cromo a sonreír.
Después se acercó el visor al ojo, hizo una señal con la mano y un clic. Avanzó el carrete inexistente, mientras las gitanas aplaudían y se alegraban como niñas pequeñas, preocupadas por si habrían quedado guapas en la foto. Me calé el sombrero hasta los ojos y crucé la calle. Allí topé con un profesor de filosofía que me esperaba, perplejo, enfocándome con sus gafas que parecían dos lupas. Tenía la sensación de que me enfocaba con los cañones de un fusil. Sí, sus gafas parecían dos ceniceros, donde durante un rato se quedó hurgando en sus bolsillos y finalmente sacó un billete de 10 coronas, me lo puso en la mano y preguntó: ¿El joven está? Sí, dije. Entonces, como cada vez, me susurró: se portará bien con él, ¿verdad? Contesté que sí. Él entró en nuestro patio mientras yo bajé deprisa al subterráneo por la escalera de atrás. Me quedé quieto, escuchando sus pasos que se acercaban a través del patio hacia mi cueva. Una vez allí, nuestras vistas chocaron y el profesor suspiró diciendo: ¿Dónde está el viejo? En la taberna, como siempre, dije, y el profesor me preguntó: ¿siempre le chilla de ese modo? Sí, siempre, dije, le come la envidia porque soy más joven que él. Y el profesor de filosofía me dio 10 coronas. Me puso el billete en la mano y le temblaba la voz cuando me susurró: tenga, para que pueda buscar mejor. ¿Ha encontrado algo? Y yo me acerqué a la caja y saqué de ella números viejos de Política Nacional y Diario de la Nación con críticas de teatro, firmadas por Miroslav Rut y Karel Engelmüller. Se lo di al profesor que había trabajado en la revista teatral, y aunque hacía 5 años que le habían echado, le interesaban mucho las críticas teatrales de los años 30. Se quedó un ratito saboreando su felicidad, luego guardó los periódicos en la cartera y, después de haberme dado otro billete de 10 coronas, se despidió. En la escalera se giró para decirme: no deje de buscar. Bueno, hasta otra. Espero no tropezar con el viejo. Subió la escalera y yo, como después de cada visita suya, me puse el sombrero calado bien bajo y por la puerta trasera me precipité a la calle. Cruzando el patio de la vicaría me detuve delante de la estatua de San Tadeo. Y con el sombrero hundido hasta los ojos y con cara de pocos amigos, observé al profesor que andaba pegado a la pared. Al verme se asustó, como cada vez, pero se acercaba, me daba otro billete de 10 coronas y me decía con voz desconsolada: no sea tan duro con el joven, ¿por qué le tiene tanta manía? ¿Verdad que se portará bien con él? Y yo siempre asentía. El crítico de la revista teatral se alejaba. Yo sabía perfectamente que debía dirigirse hacia la Plaza Carlos, en línea recta, pero él prefería escabullirse detrás de la esquina con la mano en la que llevaba la cartera un poco echada hacia adelante, como si le atrajese un imán invisible. Todo su ser se apresuraba para salir rápidamente de mi campo visual, para poner fin deprisa y corriendo a aquel extraño encuentro conmigo, un viejo prensador que hacía la vida imposible al prensador más joven. Un camión retrocedía hacia nuestro patio. Por la puerta trasera volví al subterráneo y me quedé contemplando los 15 paquetes que había hecho aquel día. 15 balas, todas ellas embellecidas con el mismo cuadro, una reproducción de Buenos días, Monsieur Gauguin, de Paul Gauguin. Todas las balas resplandecían deslumbrantes. Me sabía mal tener que entregarlas tan pronto. Me hubiera gustado disfrutarlas más tiempo, ir devorando con los ojos aquel espectáculo de imágenes superpuestas como una escenografía teatral, con el coro cansino de las moscas como música de fondo. Al ver la cara de impaciencia que ponía el chofer del camión, me dispuse a sacar los paquetes del sótano y, mientras los trasladaba uno por uno, no tenía ojos más que para mirar aquel buenos días. Qué bonito sería si las balas se quedasen en mi cueva, pero no importa. En cuanto me jubile con mi prensa, me quedaré todas las balas que habré hecho. No montaré ninguna exposición para evitar que nadie, un extranjero con divisas, por ejemplo, tenga tentaciones de comprarme una. Pero aunque montase una explosión, yo, naturalmente, haría todo lo posible para que nadie se las pudiera quedar. Les pondría unos precios desorbitados, 1000 marcos como mínimo, pero con mi mala suerte habitual aún tropezaría con alguien dispuesto a pagarlos. Se llevaría la bala Dios sabe dónde y me arrebataría para siempre el placer de poder admirarla. Subía en el montacargas una bala tras otra,
Oí cómo el mozo refunfuñaba diciendo que los paquetes estaban sembrados de moscas. Con el último paquete las moscas abandonaron mi cueva que, en un abrir y cerrar de ojos, apareció triste y solitaria como yo mismo. Subí la escalera a 4 patas. A partir de la 5ª jarra de cerveza no tengo más remedio que subir los peldaños como si se tratara de una escalera de mano. Al llegar al patio me fijé que el mozo pasaba el último paquete al chofer, que lo agarraba con los guantes puestos y ayudándose de una rodilla lo tiraba allí donde se hallaban sus hermanos. El mozo tenía la espalda de la bata manchada de sangre, parecía un batik hecho de sangre. El chofer se sacó los guantes con asco y los tiró a la basura. Luego el mozo se sentó al lado del chofer y mis balas salieron a la calle. Yo contemplaba eufórico cómo relucían aquellos buenos días, Monsieur Gauguin. Aquel camión embellecido alegraría la vista a los transeúntes. Las moscas locas desaparecieron del patio junto con los paquetes y se reavivaron con el sol de la calle espalenada. Volaban frenéticamente alrededor del camión aquellas arrebatadas moscas azuladas, verdosas y doradas que no tardarían en dejarse cargar. Junto con Monsieur Gauguin en los containers de las fábricas de papel para ser disueltas en ácidos y álcalis. Todo por culpa de su chifladura, por la sangre descompuesta. Cuando estaba a punto de volver al sótano, mi jefe se arrodilló sin más delante de mí y con la máscara de mártir puesta y las manos juntas, se puso a suplicarme e implorarme: «Han, por el amor de Dios, te lo ruego, te lo pido de rodillas. Modérate y deja de entromparte con aquellos jarrones de cerveza. Mete mano a la faena, pitando. Ya, no me tortures. Si sigues así, acabarás conmigo». Me asusté y le tomé tiernamente por el codo, rogándole: «Levántese, señor mío, no es digno de usted esto de arrodillarse». E hice levantar a mi jefe, que temblaba como una hoja. Le pedí que me disculpase. De hecho, no sabía que tenía que perdonarme, pero yo soy así. Siempre pido perdón. Incluso me lo pido a mí mismo, por mi manera de ser y por mi carácter. Volví al sótano completamente abatido, cargado de culpa por haber disgustado a mi jefe, y estaba tan apenado que me eché boca arriba en el rincón que había chafado la gitana de la falda turquesa. Y me quedé escuchando el bullicio de la calle, la bella y alegre música de los guáteres y lavados de la casa de 5 pisos bajo la que ando a la brega, el flujo de las cloacas que distinguía claramente si prestaba oído, y hasta los chillidos y los silbidos lánguidos de los ratoncitos que, una vez las legiones de moscas habían tocado retirada, se percibían vagamente debajo del cemento. Me imaginaba las luchas en los canales de Praga, la guerra entre 2 clanes de ratas para dominar las alcantarillas de toda la ciudad. El cielo no es humano, y la vida encima y debajo de mí tampoco lo es. Buenos días, Monsieur Gauguin. Muchísimas gracias por escuchar nuestra narración del día de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido de su agrado y que esto finalmente toque las fibras de sus corazones y comprendamos un poco las almas que ven más allá y son capaces de asociar hechos que en principio son contradictorios. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.